no me toques. Fueron las primeras palabras que Isadora Mendoza le dijo al hombre que acababa de salvarle la vida. No gracias, no quién eres, solo no me toques. El guerrero apache llamado Takoda retrocedió inmediatamente, levantando las manos en señal de paz. Había visto suficiente dolor en su vida para reconocerlo en los ojos de otros. Y los ojos de esta mujer mexicana de 26 años no solo mostraban dolor, mostraban terror absoluto al contacto humano. Lo que Takoda no sabía era que bajo el vestido de algodón que ella protegía tan ferozmente, se escondía la razón por la que no podía soportar que nadie se acercara. En las tierras áridas de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y la supervivencia es un arte que pocos dominan, el año 1876 había traído consigo una sequía que había secado los ríos y marchitado las esperanzas. Los pueblos mexicanos luchaban por sobrevivir mientras las tensiones con las tribus apache alcanzaban un punto crítico que amenazaba con estallar en violencia total en cualquier momento. Isadora Mendoza había conocido el hambre desde que tenía memoria. Hija de campesinos pobres que habían perdido sus tierras en una de las tantas reformas agrarias que beneficiaban solo a los ricos. Había crecido con el estómago vacío y el corazón lleno de sueños imposibles. Su padre, Joaquín Mendoza, era un hombre roto por el trabajo y el alcohol que había encontrado en la botella, el único consuelo que la vida le ofrecía. Su madre, Remedios, había muerto cuando Isadora tenía apenas 10 años, dejándola sola con un padre que la veía más como una carga que como una hija. A los 15 años, cuando la belleza de Isadora comenzaba a florecer como un milagro en medio de la miseria, su padre tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. La vendió como sirvienta a don Rodrigo Salazar, el terrateniente más poderoso y cruel de toda la región de Sonora. El precio fue ridículo, apenas 50 pesos de plata, que Joaquín gastó en mezcal esa misma noche, ahogando la culpa que apenas lo había rozado durante unos segundos antes de desaparecer completamente en el olvido alcohólico. Don Rodrigo Salazar era un hombre de 60 años cuya crueldad era tan legendaria como su fortuna. Viudo 3 veces, se rumoreaba que las 3 esposas habían muerto de circunstancias misteriosas que nadie se atrevía a investigar demasiado. Alto, de espaldas anchas y manos grandes, que parecían diseñadas para causar dolor, tenía ojos pequeños y negros como carbones que brillaban con una maldad que helaba la sangre. Su hacienda, La Esperanza Perdida, llevaba un nombre que resultaba irónico para quienes trabajaban allí como esclavos disfrazados de sirvientes. Los primeros meses de Isadora en la hacienda fueron una lección brutal sobre la naturaleza del poder y la impotencia. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del atardecer, limpiando, cocinando, lavando, sirviendo. Las otras sirvientas, todas mujeres mayores que habían aprendido a sobrevivir, manteniendo la cabeza baja y la boca cerrada, la miraban con lástima, pero también con alivio, agradecidas de que la atención del patrón se hubiera desviado hacia la nueva muchacha joven. Fue 3 meses después de su llegada cuando don Rodrigo mostró su verdadera naturaleza. Isadora había derramado accidentalmente vino tinto sobre el mantel blanco durante una cena donde el patrón recibía a otros terratenientes de la región. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Don Rodrigo se levantó lentamente de su silla, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Todos sabemos lo que pasa con las sirvientas torpes en esta casa, dijo con voz suave que no engañaba a nadie sobre sus intenciones. Los invitados se marcharon rápidamente, murmurando excusas mientras evitaban mirar a Isadora directamente. Las otras sirvientas desaparecieron como sombras, escabulléndose hacia sus habitaciones, donde podían fingir no escuchar lo que estaba por venir. Don Rodrigo ordenó a Isadora que lo siguiera al establo,
donde guardaba su colección de látigos de cuero que usaba supuestamente para los caballos, pero que todos sabían servían un propósito mucho más siniestro. «Quítate la blusa», ordenó con frialdad absoluta, mientras seleccionaba cuidadosamente un látigo de cuero trenzado que parecía una serpiente muerta en sus manos. Isadora suplicó, lloró, se arrodilló en el suelo polvoriento del establo rogando perdón, prometiendo nunca más cometer un error. Pero don Rodrigo había tomado su decisión, y cuando ese hombre decidía castigar a alguien, nada en el mundo podía detenerlo. El primer latigazo cortó el aire con un silbido agudo, antes de estrellarse contra la espalda desnuda de Isadora, con una fuerza que le arrancó un grito que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. El dolor era algo que nunca había experimentado antes, una línea de fuego líquido que quemaba y cortaba al mismo tiempo. El segundo golpe cruzó el primero formando una X de agonía. El tercero, el cuarto, el quinto, cada uno peor que el anterior hasta que Isadora dejó de gritar porque ya no tenía voz, dejó de llorar porque ya no le quedaban lágrimas, solo quedaba el dolor y la humillación y la certeza terrible de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan intenso que te hace olvidar quién eres? Un momento donde el sufrimiento es tan absoluto que el tiempo mismo parece detenerse. 10 latigazos esa primera noche. Don Rodrigo contaba cada uno en voz alta, como si estuviera dirigiendo una sinfonía de sufrimiento. Cuando terminó, dejó a Isadora tirada en el suelo del establo como un trapo desechado, sangrando y temblando, mientras él se limpiaba las manos meticulosamente como si acabara de terminar un trabajo particularmente sucio pero necesario. «Esto te enseñará a ser más cuidadosa», dijo antes de marcharse, y el sonido de sus botas sobre la madera resonó en los oídos de Isadora como campanas fúnebres. Las otras sirvientas vinieron después, cuando estuvieron seguras de que el patrón se había retirado a sus habitaciones. La llevaron en silencio a su pequeño cuarto, limpiaron sus heridas con agua fría y trapos viejos, aplicaron ungüentos de hierbas que ardían casi tanto como el látigo mismo. Nadie habló sobre lo que había pasado, no había necesidad. Todas habían estado en el lugar de Isadora en algún momento. Todas llevaban sus propias cicatrices ocultas, bajo vestidos de manga larga y rebozos cuidadosamente colocados. Esa fue solo la primera vez. Durante los siguientes 3 años, Isadora aprendió a reconocer las señales que precedían a un castigo. Cuando don Rodrigo bebía demasiado mezcal y sus ojos se volvían vidriosos con esa expresión de crueldad anticipada. Cuando perdía dinero en sus negocios y necesitaba descargar su frustración en alguien que no pudiera defenderse. Cuando simplemente se aburría y buscaba entretenimiento en el sufrimiento ajeno. Los castigos se volvieron más frecuentes y más severos. 15 latigazos por quemar el pan. 20 por llegar tarde a servir el desayuno. 25 por atreverse a mirarlo directamente a los ojos cuando le hablaba. Las razones eran cada vez más absurdas, meros pretextos para satisfacer el sadismo que crecía en don Rodrigo, como un tumor maligno que consumía lo que quedaba de su humanidad. La espalda de Isadora se convirtió en un mapa de cicatrices que contaban una historia de supervivencia. Líneas blancas y plateadas donde la piel había sanado incorrectamente, cruzándose unas con otras como las calles de una ciudad construida por la crueldad. Algunas cicatrices eran profundas, canales permanentes en su carne que nunca sanarían completamente. Otras eran más superficiales, pero igualmente dolorosas en su recordatorio constante de su impotencia. Pero el daño físico no era nada comparado con el daño que se estaba haciendo en su alma. Isadora comenzó a encogerse cada vez que alguien se acercaba demasiado, su cuerpo reaccionando instintivamente al anticipar dolor, incluso cuando no había amenaza real.
Desarrolló el hábito de mantener siempre la espalda contra la pared, vigilando constantemente las puertas y ventanas como si fueran rutas de escape que necesitaba conocer en todo momento. Dejó de mirarse en los espejos porque no podía soportar ver a la persona rota en la que se había convertido. Las noches eran las peores. En la oscuridad de su pequeño cuarto, las cicatrices palpitaban con un dolor fantasma que le recordaba cada golpe, cada humillación, cada momento en que había suplicado piedad que nunca llegó. Soñaba con el látigo, con el sonido silbante que precedía al impacto, con la risa fría de don Rodrigo mientras contaba los golpes. Despertaba gritando, cubierta de sudor frío, aferrándose a las mantas como si fueran la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Fue durante el tercer año de su cautiverio cuando Isadora comenzó a planear su escape. La idea llegó a ella durante una noche particularmente brutal, después de un castigo que había dejado su espalda sangrando nuevamente, reabriendo cicatrices que apenas habían comenzado a sanar. Mientras yacía en su catre, escuchando el silencio pesado de la hacienda dormida, se hizo una promesa silenciosa: o escapaba o moría intentándolo, porque continuar viviendo así no era realmente vivir en absoluto. El plan era simple por necesidad. Isadora no tenía dinero, no tenía aliados, no tenía nada excepto la determinación desesperada de alguien que había tocado fondo y descubierto que había maneras de cavar aún más profundo. Robaría comida de la despensa, tomaría una de las cantimploras viejas del establo y huiría durante la noche cuando todos estuvieran dormidos. No tenía idea de hacia dónde iría o cómo sobreviviría en el desierto implacable que rodeaba la hacienda. Pero esos eran problemas para el futuro. El presente exigía acción, no planificación. Durante semanas, Isadora guardó pequeñas porciones de comida, escondiéndolas en un saco de arpillera que ocultó bajo las tablas sueltas del piso de su cuarto. Pan duro, cecina seca, tortillas que se habían endurecido, pero que todavía eran comestibles. Cada noche agregaba algo más a su reserva, moviéndose con el sigilo de alguien que sabía que ser descubierta significaría un castigo peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La noche elegida para su escape fue sin luna, perfecta para desaparecer en la oscuridad. Isadora esperó hasta que los ronquidos de las otras sirvientas confirmaran que estaban profundamente dormidas. Se vistió con su vestido más resistente, el de algodón grueso que había remendado tantas veces que más parches que tela original. Envolvió su pequeña reserva de comida en un rebozo viejo, llenó la cantimplora con agua del pozo y se dirigió hacia la puerta trasera de la hacienda, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a todos. Cada paso hacia la libertad era una agonía de anticipación. El crujido de las tablas del piso sonaba como explosiones en el silencio nocturno. El chirrido de la puerta al abrirse parecía un grito que alertaría a todo el mundo. Pero nadie vino, nadie la detuvo. Y cuando finalmente cruzó el umbral y sintió el aire fresco de la noche en su rostro, Isadora experimentó algo que no había sentido en 3 años: esperanza. Corrió como si todos los demonios del infierno la persiguieran, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. Corrió hacia las montañas distantes que se recortaban contra el cielo estrellado, hacia territorio desconocido que le daba menos miedo que la certeza de lo que le esperaba si se quedaba. Sus pies, acostumbrados a caminar descalzos sobre pisos de piedra y tierra compactada, encontraron su ritmo sobre el terreno irregular del desierto nocturno. La persecución comenzó al amanecer. Don Rodrigo despertó temprano esa mañana, algo inusual para él, y descubrió inmediatamente que Isadora había desaparecido. Su furia fue monumental, apocalíptica, el tipo de rabia que hace temblar las paredes y convierte a los hombres en monstruos. Reunió a sus peones, los montó a caballo y salió en busca de la esclava fugitiva con órdenes explícitas:
traerla de vuelta viva para que él pudiera enseñarle personalmente el precio de la desobediencia. Isadora había logrado poner considerable distancia entre ella y la hacienda durante la noche, pero no era suficiente. Los hombres a caballo cubrían en horas lo que ella había recorrido en toda la noche. Para el mediodía del segundo día podía escuchar los gritos de los perseguidores detrás de ella, acercándose inexorablemente como una tormenta mortal. El pánico la impulsó hacia adelante incluso cuando sus piernas gritaban por descanso, incluso cuando el sol del mediodía golpeaba su cabeza con furia despiadada, incluso cuando la sed comenzaba a convertir su garganta en papel de lija. No podía detenerse. Detenerse significaba captura, y captura significaba un castigo que haría que todos los anteriores parecieran caricias en comparación. Fue mientras huía entre las rocas rojas de un cañón estrecho cuando tropezó. Su pie se enganchó en una raíz expuesta y cayó con fuerza, rodando por una pequeña pendiente hasta quedar tendida en el fondo de un barranco poco profundo. El dolor explotó en su tobillo izquierdo, agudo y punzante, el tipo de dolor que le dijo inmediatamente que algo estaba roto o al menos severamente torcido. Intentó ponerse de pie, pero su pierna se negó a sostener su peso. Intentó arrastrarse, pero el dolor era demasiado intenso. Las voces de los perseguidores estaban ahora peligrosamente cerca, resonando entre las paredes rocosas del cañón. En cuestión de minutos la encontrarían, y todo habría terminado. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando escuchó un sonido diferente. No las voces ásperas de los peones de don Rodrigo, sino un silbido suave, una melodía que no reconocía, pero que de alguna manera la calmaba. Una sombra cayó sobre ella, bloqueando el sol implacable. Isadora levantó la vista esperando ver a sus captores, preparándose mentalmente para lo que vendría después. En cambio, vio a un hombre alto de piel bronceada y cabello negro que le caía hasta los hombros, con ojos oscuros que la observaban con una expresión que no podía descifrar. Vestía pantalones de cuero y una camisa sin mangas que revelaba brazos fuertes, marcados por cicatrices que contaban su propia historia de supervivencia. Alrededor de su cuello colgaba un collar de cuentas azules y plumas, identificándolo inmediatamente como Apache. El guerrero se arrodilló junto a ella sin decir palabra, estudiando su tobillo hinchado con la experiencia de alguien que había visto y tratado muchas lesiones similares. Extendió la mano para tocarla, y fue entonces cuando Isadora pronunció esas palabras que definirían su relación desde ese primer momento. «No me toques, Takoda», pues ese era el nombre del guerrero, aunque Isadora aún no lo sabía, retiró su mano inmediatamente. Había aprendido durante sus 32 años de vida que el dolor tenía muchas formas, y el terror en los ojos de esta mujer mexicana hablaba de un tipo de dolor que él conocía demasiado bien. No por experiencia propia, sino porque había visto esa misma expresión en los rostros de mujeres de su propia tribu que habían sido capturadas y maltratadas por soldados antes de ser rescatadas o escapar. Los gritos de los perseguidores estaban ahora muy cerca. Takoda tomó una decisión en una fracción de segundo. Se quitó su camisa sin mangas y la envolvió alrededor del tobillo de Isadora a modo de vendaje temporal, trabajando rápidamente pero con cuidado de no tocar más de su piel de lo absolutamente necesario. Luego hizo algo que la sorprendió completamente. Se giró de espaldas a ella, se agachó ligeramente e indicó con gestos que se subiera a su espalda. Isadora vaciló. Cada instinto le gritaba que no confiara, que todo contacto humano era peligroso, que este hombre apache probablemente tenía intenciones tan oscuras como cualquier otro hombre que había conocido. Pero las voces de sus perseguidores estaban ahora tan cerca que podía distinguir palabras individuales, y la alternativa a confiar en este extraño era ser capturada por hombres cuyas intenciones ya conocía demasiado bien. Decidió arriesgarse.
Con movimientos torpes y dolorosos, se subió a la espalda de Takoda, aferrándose a sus hombros con manos que temblaban tanto de miedo como de agotamiento. El guerrero se incorporó con una facilidad que sugería que su peso era insignificante para él, y comenzó a escalar las paredes rocosas del barranco, con una agilidad que parecía desafiar la física. Los movimientos de Takoda eran precisos y eficientes, encontrando apoyos para manos y pies en grietas que Isadora ni siquiera podía ver. En cuestión de minutos habían alcanzado la cima del barranco, y él corría a través del terreno rocoso con una velocidad que habría sido imposible si hubiera estado solo, mucho menos cargando a otra persona. Los perseguidores pasaron por el barranco minutos después, maldiciendo la pérdida del rastro, debatiendo en voces altas sobre qué dirección tomar. Takoda e Isadora permanecieron perfectamente inmóviles detrás de una formación rocosa, escondidos a plena vista por el simple hecho de saber dónde y cómo ocultarse. El guerrero apache había aprendido el arte de la invisibilidad desde la infancia, y ahora ese conocimiento podría salvar ambas sus vidas. Esperaron en silencio hasta que las voces se desvanecieron en la distancia, hasta que el único sonido era el viento soplando entre las rocas y el latido acelerado de dos corazones que gradualmente comenzaban a calmarse. Solo entonces Takoda se movió nuevamente, llevando a Isadora más profundo en territorio que ella no conocía, más lejos de sus perseguidores, pero también más lejos de todo lo familiar. Si fueras Isadora en ese momento, ¿habrías confiado en un completo extraño, especialmente después de años de abuso? ¿Cómo decidimos en quién confiar cuando todos nos han traicionado? Viajaron durante horas mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el desierto en tonos de oro y carmesí. Takoda no habló durante todo el trayecto, respetando el silencio de la mujer que cargaba, permitiéndole procesar todo lo que había sucedido. Finalmente llegaron a una cueva oculta entre las rocas, un refugio que claramente había sido usado antes, con señales de fogatas antiguas y pieles de animal cuidadosamente almacenadas. Con la misma delicadeza con la que la había recogido, Takoda bajó a Isadora al suelo de la cueva, asegurándose de que estuviera cómodamente reclinada contra la pared rocosa. Salió brevemente y regresó con brazadas de hierba seca, que dispuso como una cama improvisada, luego agregó una de las pieles de animal para mayor comodidad. Todo esto lo hizo sin tocarla directamente, sin invadir su espacio más de lo necesario, moviéndose siempre con movimientos predecibles que no la sobresaltaran. Encendió un pequeño fuego usando técnicas que Isadora nunca había visto, friccionando piezas de madera con una velocidad y precisión que generaban chispas como por arte de magia. La luz y el calor del fuego llenaron la cueva con una sensación de seguridad que ella no había experimentado en años. Por primera vez desde su escape, se permitió relajarse solo un poco, aunque cada músculo de su cuerpo permanecía tenso y listo para huir en caso necesario. Takoda sacó un pequeño morral de cuero que había estado cargando, y extrajo cecina seca, nueces silvestres y una cantimplora de agua. Colocó la comida y el agua cerca de Isadora, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarlos, pero no tan cerca como para invadir su espacio personal. Luego se retiró al otro lado del fuego y se sentó, comenzando a trabajar en algo que ella no podía ver claramente en la luz danzante de las llamas. El estómago de Isadora rugió con tanta fuerza que el sonido llenó la cueva. No había comido nada sustancial en 2 días, y la poca comida que había logrado robar de la hacienda se había perdido durante su caída. Extendió la mano cautelosamente hacia la cecina, medio esperando que fuera algún tipo de trampa, que el guerrero se abalanzara sobre ella en el momento en que bajara la guardia. Pero Takoda ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Continuó con lo que estaba haciendo, permitiéndole comer en paz, dándole el regalo invaluable de no ser observada, de no ser juzgada, de simplemente existir sin la presión constante de ojos que esperaban errores para castigar. Isadora comió lentamente, saboreando cada bocado de comida que sabía a libertad,
Bebió agua de la cantimplora, sintiendo como el líquido fresco aliviaba su garganta reseca. Con cada bocado, con cada trago, sentía como su cuerpo comenzaba a recuperarse del trauma de los últimos días, aunque sabía que su mente tardaría mucho más tiempo en sanar. Cuando terminó de comer, observó al guerrero apache con nueva curiosidad. Ahora podía ver lo que estaba haciendo. Tallaba algo en un pedazo de madera usando un cuchillo pequeño, sus movimientos precisos y cuidadosos, creando formas que gradualmente comenzaban a parecerse a algo reconocible. La luz del fuego iluminaba su rostro, revelando rasgos que eran duros, pero no crueles, fuertes pero no amenazantes. Finalmente, Takoda habló. Sus primeras palabras fueron en apache, una lengua que sonaba musical y áspera al mismo tiempo, llena de consonantes y vocales que bailaban de maneras que el español nunca hacía. Cuando vio que ella no entendía, cambió al español con acento marcado, pero perfectamente comprensible. «Estás a salvo aquí», dijo sin levantar la vista de su tallado. «Los hombres que te perseguían no conocen estos territorios, no te encontrarán». Las palabras eran simples, pero el significado detrás de ellas era profundo. «Estás a salvo». ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Isadora había podido pensar esas palabras y creerlas realmente? Años, toda una vida. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz ronca por el desuso y la sed reciente. «No me conoces, soy mexicana, tu enemiga». Takoda finalmente levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella a través del fuego. «No tengo enemigos que no me hayan atacado primero», respondió con una simplicidad que hablaba de una filosofía de vida profundamente arraigada. «Y veo en tus ojos el mismo dolor que he visto en los ojos de mi propia gente. El dolor no conoce fronteras de lengua o color de piel». Isadora no supo qué responder a eso. Durante 3 años, Don Rodrigo le había dicho que era menos que humana, que merecía cada golpe porque era torpe, estúpida, inútil. Había comenzado a creer esas mentiras, había internalizado ese veneno hasta que se convirtió en parte de su identidad. Y ahora este extraño, este supuesto enemigo, la trataba con más humanidad de la que había experimentado de su propia gente. «Me llamo Takoda», continuó el guerrero, cuando ella no respondió. «Significa el que es amigo de todos en mi lengua. Mi madre me dio ese nombre porque cuando nací, incluso los ancianos más gruñones de la tribu sonreían al verme. Ella decía que había nacido con un don para hacer que otros se sintieran seguros». «Isadora», susurró ella después de un largo momento de vacilación. «Mi nombre es Isadora Mendoza». «Isadora», repitió Takoda, probando el nombre en su lengua como si fuera algo precioso que debía manejar con cuidado. «Es un buen nombre, fuerte». «No me siento fuerte», admitió ella, sorprendida por su propia honestidad. «Me siento rota, completamente destrozada». «Las cosas rotas pueden ser reparadas», respondió Takoda volviendo a su tallado. «A veces, cuando se reparan correctamente, se vuelven más fuertes en los lugares donde estuvieron rotas. Mi abuela solía decir que las cicatrices son mapas que muestran dónde hemos viajado y cómo hemos sobrevivido». La mención de cicatrices hizo que Isadora se tensara instintivamente, sus manos moviéndose inconscientemente para asegurarse de que su vestido estuviera bien acomodado, cubriendo completamente su espalda. No sabía si Takoda había visto sus cicatrices cuando la cargó, pero la idea de que pudiera haberlas visto, de que pudiera saber lo que había sufrido, le producía una vergüenza abrasadora que era casi tan dolorosa como los golpes mismos. «Descansa», dijo Takoda, notando su incomodidad aunque no comprendiendo completamente su fuente. «Tu cuerpo necesita sanar, estarás segura esta noche. Yo vigilaré», y cumplió su palabra. Durante toda la noche, mientras Isadora dormía inquieta, despertando cada hora con sobresaltos y jadeos de pesadillas que la perseguían incluso en el sueño, Takoda permaneció despierto.
alimentaba el fuego, vigilaba la entrada de la cueva, y cuando ella despertaba gritando de algún sueño terrible, él le hablaba suavemente en apache, no esperando que entendiera las palabras, pero confiando en que el tono tranquilo de su voz la ayudaría a encontrar el camino de regreso a un sueño más pacífico. Los días que siguieron establecieron un patrón. Takoda cazaba durante el día, trayendo conejos y aves del desierto que cocinaba sobre el fuego. Buscaba plantas medicinales para tratar el tobillo de Isadora, aplicando cataplasmas que reducían la hinchazón y aceleraban la curación. Le enseñaba palabras en apache mientras ella le enseñaba más español, ambos encontrando un lenguaje común que trascendía las barreras culturales que supuestamente los separaban. Pero lo más importante era lo que Takoda no hacía. No la tocaba sin permiso, no invadía su espacio, no hacía preguntas sobre las cicatrices que sin duda había visto, no exigía gratitud, ni esperaba nada a cambio de su ayuda. Simplemente existía en el mismo espacio que ella, ofreciendo su presencia como un regalo sin condiciones, una forma de bondad tan pura que Isadora no sabía cómo procesarla. Fue en la quinta noche cuando Isadora finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde el primer momento. ¿Por qué haces esto?, preguntó mientras compartían la cena frente al fuego. Realmente, ¿por qué me ayudas? Debes tener tu propia gente, tu propia vida. No soy tu responsabilidad. Takoda masticó pensativamente un pedazo de carne antes de responder. Hace 5 años, comenzó con voz suave, mi esposa y mi hijo pequeño fueron asesinados durante una incursión de soldados mexicanos a nuestro campamento. No estaban luchando, ni siquiera estaban cerca de donde se desarrollaba la batalla. Simplemente estaban en el lugar equivocado cuando hombres con armas decidieron que todas las vidas apache no valían nada. Isadora sintió que su corazón se comprimía con una mezcla de horror y empatía. Lo siento mucho, susurró. Después de eso continuó Takoda. Estuve lleno de odio durante mucho tiempo. Quería vengarme de todos los mexicanos, sin importar si habían sido responsables o no. Mi corazón se había vuelto tan oscuro que ya no podía distinguir entre justicia y simple crueldad. Casi me perdí a mí mismo en esa oscuridad. Se detuvo, mirando al fuego como si las llamas pudieran mostrarle cómo articular lo que sentía. Fue mi abuela quien me salvó. Me dijo que si permitía que el odio consumiera mi espíritu, entonces los hombres que mataron a mi familia habrían ganado no solo sus vidas, sino también la mía. Me dijo que honrar su memoria significaba elegir ser mejor que quienes nos lastimaron. Entonces decidí que cada vez que viera a alguien sufriendo, sin importar quiénes fueran, haría lo que pudiera para ayudar. No para ganar algo a cambio, sino para mantener viva la parte de mí que mi esposa amaba, la parte que mi hijo habría necesitado si hubiera crecido. Te ayudo porque ayudarte me ayuda a seguir siendo yo mismo. Las palabras de Takoda cayeron sobre Isadora como lluvia sobre tierra seca. Durante años había creído que la bondad era una ilusión, que todos los actos de amabilidad escondían motivos egoístas. Pero aquí estaba este hombre, este supuesto salvaje enemigo, demostrándole que la compasión verdadera existía en lugares donde menos se esperaba. Las semanas pasaron y el tobillo de Isadora sanó gradualmente. Con la curación física vino un despertar lento de algo que había estado dormido durante mucho tiempo, la capacidad de confiar. Takoda nunca rompió las promesas que no había verbalizado, pero que sus acciones habían hecho. Nunca la tocó inapropiadamente. Nunca alzó la voz. Nunca mostró frustración cuando sus pesadillas lo despertaban en medio de la noche. Fue durante la 3ª semana cuando algo cambió. Isadora había estado sentada cerca de la entrada de la cueva, observando el atardecer pintar el desierto en tonos imposibles de naranja y púrpura. Takoda estaba detrás de ella, preparando la cena como hacía todas las noches. Ella escuchó sus pasos acercándose y por primera vez en 3 años no se tensó. No anticipó dolor.
no se preparó para huir. En cambio, cuando Takoda se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos como siempre hacía, Isadora sintió algo cálido floreciendo en su pecho. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar todavía, pero que reconocía como el primer brote verde de curación verdadera. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó Isadora de repente, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. Es algo que nunca he mostrado voluntariamente a nadie. Solo si tú quieres, respondió Takoda inmediatamente. No tienes que mostrarme nada, no me debes nada. Lo sé, dijo Isadora. Y en esa afirmación estaba el reconocimiento de que esta era su elección, su decisión, su poder reclamado. Por eso quiero hacerlo. Con manos que temblaban solo ligeramente, Isadora se giró lentamente, dándole la espalda a Takoda. Respiró profundamente, reuniendo cada gramo de valor que había cultivado durante estas semanas de seguridad. Luego, muy despacio, comenzó a desatar los cordones de su vestido, dejando que la tela cayera sobre sus hombros, exponiendo su espalda a la luz dorada del atardecer. El silencio que siguió fue tan completo que Isadora podía escuchar el latido de su propio corazón. Podía escuchar el viento susurrando entre las rocas. Podía escuchar cada respiración que Takoda tomaba mientras observaba el mapa de cicatrices que cubría su espalda como un testimonio brutal de supervivencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isadora, no de vergüenza esta vez, sino de liberación. Había guardado este secreto tan cerca durante tanto tiempo que se había convertido en una prisión más efectiva que cualquier pared. Ahora, al compartirlo voluntariamente con alguien que había demostrado ser digno de confianza, sentía como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo. Takoda no habló durante un largo tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era áspera con emoción contenida. Cada una de estas marcas cuenta la historia de una vez que sobreviviste, dijo suavemente. Cada una es prueba de que eres más fuerte que el hombre que intentó romperte. Son mapas de batallas que ganaste simplemente por seguir respirando, por negarte a dejar que te destruyeran completamente. Isadora sintió como algo dentro de ella se quebraba, pero no era un quiebre de destrucción sino de transformación. Las lágrimas fluyeron más libremente ahora, liberando años de dolor acumulado, de vergüenza no merecida, de culpa que nunca había sido suya para cargar. «Puedo», comenzó Takoda con voz vacilante, «puedo tocarte, no para lastimarte, solo para honrar tu fuerza». Isadora asintió, no confiando en su voz para responder. Sintió las yemas de los dedos de Takoda tocar suavemente su espalda, trazando las cicatrices con una reverencia que era casi sagrada. No había lástima en su toque, no había repulsión, solo un profundo respeto por lo que había soportado y lo que se había convertido a pesar de todo. «En mi tribu», dijo Takoda mientras sus dedos continuaban su exploración gentil, «los guerreros que sobreviven a grandes batallas llevan sus cicatrices con orgullo. Las pintan con tintes ceremoniales durante las celebraciones importantes. Las cicatrices no son marcas de vergüenza, son insignias de honor que muestran al mundo: aquí está alguien que enfrentó la muerte y eligió la vida». «Nunca lo había pensado así», susurró Isadora. «Siempre pensé que estas marcas me hacían menos, fea, rota, indigna de ser amada». Las manos de Takoda se detuvieron, descansando suavemente sobre sus hombros. «Quien sea que te hizo creer eso mintió», dijo con una convicción feroz que la sorprendió. «Eres hermosa no a pesar de estas cicatrices, sino en parte gracias a ellas. Muestran tu verdad, muestran tu fuerza, muestran que el mundo intentó destruirte y fracasó». En ese momento, algo fundamental cambió entre ellos. Lo que había comenzado como un rescate de necesidad se había transformado en algo más profundo. Una conexión que trascendía las palabras, las culturas, las historias personales de trauma. Habían encontrado el uno en el otro un espejo que reflejaba no su dolor, sino su capacidad de sanar. Los días se convirtieron en semanas,
y las semanas en meses. Takoda le enseñó a Isadora cómo sobrevivir en el desierto, cómo encontrar agua donde parecía no haber ninguna, cómo rastrear animales para cazar, cómo leer las señales del clima en la forma de las nubes. Ella le enseñó las canciones que su madre había cantado cuando era niña, las recetas que había aprendido en la cocina de la hacienda antes de que la crueldad las manchara con asociaciones dolorosas. Pero más importante que cualquier habilidad práctica, era lo que aprendían el uno del otro sobre la naturaleza del amor y la curación. Takoda le mostró que no todos los hombres eran como Don Rodrigo, que la fuerza podía ser gentil, que el poder podía ser ejercido con bondad. Isadora le mostró que era posible abrirse de nuevo después de una pérdida devastadora, que permitirse sentir de nuevo no era traicionar la memoria de quienes habían partido. Una noche, mientras estaban sentados bajo un cielo tan lleno de estrellas, que parecía que alguien había derramado diamantes sobre terciopelo negro, Isadora habló de su futuro por primera vez desde su escape. No puedo regresar, dijo simplemente. Don Rodrigo tiene conexiones en todos los pueblos de esta región. Me encontraría eventualmente, y lo que me haría después sería peor que la muerte. No tienes que regresar, respondió Takoda. Mi tribu tiene un campamento de invierno a 3 días de viaje hacia el norte. Hemos vivido allí durante generaciones, escondidos en un valle que los mexicanos no conocen y que los americanos no han encontrado todavía. Podrías venir conmigo, podrías ser libre allí. La oferta era tentadora, casi demasiado perfecta para ser real. ¿Por qué me aceptarían?, preguntó Isadora. Soy mexicana, el enemigo. Takoda sonrió, y en la luz de las estrellas su rostro parecía más joven, menos marcado por las cicatrices de la guerra y la pérdida. Mi abuela es la matriarca de nuestra banda, explicó. Es ella quien decide quién pertenece a la tribu y quién no. Y tengo la sensación de que cuando te conozca, verá lo mismo que yo veo. Alguien que ha sobrevivido a lo imposible y que merece un lugar donde finalmente pueda sanar. ¿Y si ella dice que no?, preguntó Isadora, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Entonces encontraremos otro lugar, respondió Takoda con simple certeza. No te dejaré vagar sola por el desierto de nuevo. Eres mi responsabilidad ahora, no porque seas débil o porque me debas algo, sino porque elegí que fueras importante para mí. Y cuando elijo a alguien, no los abandono. ¿Qué habrías sentido en ese momento? ¿Miedo de lo desconocido o esperanza de comenzar de nuevo? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el terror de lo familiar y el misterio de lo nuevo? El viaje hacia el campamento Apache fue tanto un peregrinaje físico como espiritual. Takoda llevaba lo poco que habían acumulado, mientras Isadora caminaba a su lado con pasos cada vez más seguros a medida que su tobillo terminaba de sanar. Hablaban poco durante el día, ahorrando energía para el viaje, pero por las noches cuando acampaban, compartían historias que tejían sus vidas en una narrativa común. Takoda le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre le había enseñado a cazar antes de caer en batalla contra soldados americanos. Le habló de su esposa Ayanna, cuyo nombre significaba flor eterna, y cómo ella había llenado su vida de alegría hasta el día en que esa alegría fue arrancada violentamente. Le habló de su hijo, pequeño Kuruk, que significa oso, quien había tenido solo 4 años cuando murió, todavía en esa edad mágica donde todo es posible y la risa viene fácilmente. Las lágrimas rodaban por el rostro de Takoda mientras hablaba, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de memoria, de honor, de un amor que la muerte no había podido destruir completamente. Isadora escuchaba sin interrumpir, sosteniendo el espacio para su dolor, como él había sostenido el espacio para el suyo. A cambio, Isadora le contó su propia historia. No solo los años de abuso bajo Don Rodrigo, sino también los años anteriores. Le habló de su madre, Remedios, quien había muerto de una fiebre que podría haberse curado si hubieran tenido dinero para el médico. Le habló de su padre Joaquín
y cómo el alcohol lo había transformado de un hombre amable en alguien que podía vender a su propia hija por 50 pesos de plata. Le habló de la niña que había sido antes de que el mundo le enseñara a tener miedo, una niña que creía en cuentos de hadas y finales felices, que pensaba que el amor era real y que la gente buena siempre ganaba al final. Le habló de cómo esa niña había muerto lentamente bajo el látigo de don Rodrigo, cómo cada golpe no solo marcaba su cuerpo, sino que también erosionaba su fe en la humanidad. Pero también le habló de cómo encontrarlo a él había comenzado a plantar semillas de esperanza en el terreno estéril de su corazón. Como cada día que pasaba sin violencia, sin crueldad, sin dolor, le enseñaba que tal vez el mundo no era completamente oscuro después de todo, que tal vez había lugares y personas donde la bondad aún existía. En la tercera noche de su viaje, acamparon en un oasis pequeño donde un manantial natural creaba un estanque de agua cristalina, rodeado de palmeras que parecían imposibles en medio del desierto árido. Takoda propuso que aprovecharan para bañarse y lavar sus ropas, algo que no habían podido hacer adecuadamente durante las semanas en la cueva. Él se bañó primero, dándole privacidad completa, alejándose lo suficiente como para que ella no pudiera verlo, y él no pudiera verla. Cuando fue el turno de Isadora, ella se sumergió en el agua fresca, con un suspiro de alivio absoluto. El agua no solo limpiaba la mugre y el polvo del viaje, sino que también parecía lavar algo más profundo, algo espiritual. Mientras flotaba en el agua, mirando el cielo nocturno, a través de las frondas de las palmeras, Isadora pensó en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. 2 meses atrás, había sido una esclava rota, convencida de que moriría bajo el látigo de don Rodrigo o por su propia mano si alguna vez encontraba el coraje suficiente. Ahora estaba viajando hacia un nuevo comienzo, acompañada por un hombre que había redefinido completamente su comprensión de lo que significaba ser fuerte, ser gentil, ser humano. Por primera vez en años, Isadora sintió algo que había olvidado completamente. Sintió alegría, no felicidad, no todavía, eso vendría con el tiempo, pero alegría, ese sentimiento brillante y burbujeante de estar viva, de tener posibilidades, de mirar hacia el futuro y ver algo más que dolor y supervivencia. Al 4.º día de viaje, comenzaron a ver señales de que se acercaban al territorio apache, marcas talladas en árboles y rocas que eran invisibles para ojos no entrenados, pero que Takoda leía como si fueran letras en una página. Pilas de piedras dispuestas en patrones específicos que comunicaban mensajes a otros miembros de la tribu sobre movimientos de caza, peligros potenciales, o simplemente confirmaban que este era territorio protegido. Isadora sintió su nerviosismo aumentar con cada señal que encontraban. Estaba a punto de entrar en un mundo completamente ajeno al suyo, donde no conocía el idioma, las costumbres, las reglas no escritas que gobernaban las interacciones sociales. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si veían en ella solo otra mexicana, otra representante del pueblo que había matado a tantos de los suyos? Takoda pareció sentir su ansiedad, porque tomó su mano por primera vez desde aquella noche cuando ella le había mostrado sus cicatrices. El contacto ya no la asustaba, en cambio, la anclaba, le recordaba que no estaba sola en esto. Mi abuela va a amarte, dijo con confianza tranquila, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Isadora. Porque ella me enseñó a ver a las personas como realmente son, no como pretenden ser o como otros dicen que son, respondió Takoda. Y cuando te mire, verá lo que yo veo. Un espíritu que se negó a quebrarse, una fuerza que sobrevivió a lo que habría destruido a otros, una bondad que persiste a pesar de todo lo que el mundo hizo para extinguirla. El campamento apache apareció al atardecer del 4.º día, anidado en un valle verde que parecía un secreto que las montañas guardaban celosamente. Docenas de tipis de cuero se extendían en un patrón que parecía aleatorio,
pero que Isadora pronto aprendería, seguía principios específicos relacionados con jerarquías familiares y posiciones ceremoniales. Los niños fueron los primeros en notar su llegada, corriendo hacia Takoda con gritos de alegría que claramente indicaban que era un favorito de la comunidad. Se colgaban de sus brazos, tiraban de su ropa, hablaban todos al mismo tiempo en una cascada de palabras en apache que Isadora no podía seguir, pero cuya alegría era universalmente comprensible. Los adultos fueron más cautelosos. Emergían de sus tipis, observando a la mujer mexicana que Takoda había traído con expresiones que variaban desde curiosidad neutral hasta hostilidad apenas contenida. Isadora se mantuvo cerca de Takoda, no escondiéndose detrás de él, pero claramente utilizándolo como escudo y guía en este mundo nuevo. Una mujer anciana salió del tipi más grande en el centro del campamento. Su cabello era completamente blanco, trenzado con cuentas y plumas que hablaban de estatus y sabiduría. Su rostro estaba surcado con arrugas profundas que contaban la historia de más de 70 años de vida, pero sus ojos eran brillantes y claros, perdiendo nada mientras evaluaban a Isadora con una mirada que parecía ver hasta el fondo de su alma. «Abuela», dijo Takoda con respeto profundo, inclinándose ligeramente, «he traído a alguien que necesita nuestra protección». La anciana, cuyo nombre Isadora pronto aprendería era Alesane, que significa ella que juega siempre, se acercó lentamente. Caminaba con un bastón tallado elegantemente, pero su postura era erguida, y su presencia llenaba el espacio de una manera que no tenía nada que ver con tamaño físico, y todo que ver con poder acumulado a través de décadas de liderazgo sabio. Una mexicana, observó Alesane en español perfecto, que sorprendió a Isadora. Los he conocido antes. Algunos eran buenos, la mayoría no lo eran. ¿Cuál eres tú? La pregunta directa cortó a través de todas las pretensiones. No había manera de mentir ante esa mirada que había visto demasiado como para ser engañada por palabras bonitas o promesas vacías. Isadora tuvo que responder con la verdad completa o no responder en absoluto. «No sé qué tipo de persona soy todavía», respondió Isadora con honestidad brutal. «He pasado los últimos 3 años sobreviviendo, no viviendo, pero sé lo que no soy la persona que me hizo daño, no soy la crueldad que experimenté. Y si me dan la oportunidad, me gustaría descubrir quién puedo ser cuando finalmente tengo la libertad de elegir». Alesane estudió su rostro durante un largo momento que pareció extenderse por una eternidad. Luego, sin aviso, extendió su mano arrugada y tocó la mejilla de Isadora con una gentileza que hizo que las lágrimas brotaran instantáneamente de los ojos de la joven. «¿Has conocido el látigo?», dijo la anciana, y no era una pregunta. «Lo veo en cómo te mueves, cómo proteges tu espalda, cómo te preparas para el dolor incluso cuando no hay amenaza. El látigo deja cicatrices que otros no pueden ver, cicatrices en el alma que toman más tiempo en sanar que las del cuerpo». «Sí», susurró Isadora, «lo he conocido demasiado bien. Entonces eres bienvenida aquí», declaró Alesane con una finalidad que no admitía argumento. «Cualquiera que haya sufrido bajo el látigo, y aún así se atreve a confiar de nuevo, es alguien con espíritu de guerrero. No importa qué sangre corras por tus venas, o qué idioma hablaste primero. El dolor y la supervivencia nos hacen familia más seguramente que cualquier parentesco de sangre». Con esas palabras, la tensión en el campamento se rompió. Los apache, que habían estado observando con hostilidad, comenzaron a relajarse, confiando en el juicio de su matriarca. Si Alesane decía que esta mexicana era bienvenida, entonces era bienvenida, y cualquier persona que dijera lo contrario desafiaría no solo a la anciana, sino también la sabiduría que había guiado a su pueblo a través de décadas de guerra y paz.
Alesane asignó a Isadora un tipi pequeño cerca del de Takoda, pero no tan cerca como para causar habladurías. Le proporcionó mantas, pieles, utensilios de cocina básicos, todo lo necesario para establecerse. Pero más importante que cualquier posesión material fue el regalo de aceptación, la comprensión de que este lugar podría convertirse en su hogar si ella lo deseaba. Los primeros días en el campamento fueron un desafío de adaptación constante. Isadora tenía que aprender no solo el idioma apache, que era fundamentalmente diferente del español en estructura y sonido, sino también las 1000 pequeñas costumbres que regían la vida diaria. Cómo moverse por el campamento sin ofender a nadie, cómo saludar a las personas según su rango y relación, cómo vestirse de manera apropiada, cómo participar en comidas comunales. Las mujeres de la tribu fueron inicialmente distantes pero no crueles. La observaban con curiosidad, evaluando si esta extraña podría aprender sus formas o si permanecería para siempre como una extraña entre ellos. Una mujer en particular, Kimimela, que significa mariposa, tomó a Isadora bajo su ala, enseñándole pacientemente las habilidades que necesitaría para ser parte de la comunidad. Kimimela era una mujer de mediana edad, que había perdido a su propio esposo en una incursión hace años y había criado a sus 3 hijos sola, ganándose el respeto de toda la tribu por su fuerza y sabiduría. Tenía una manera directa de hablar, que inicialmente intimidaba a Isadora, pero que pronto llegó a apreciar por su honestidad. «Voy a enseñarte porque Alesane me lo pidió», le dijo Kimimela el primer día. «Pero también voy a enseñarte porque veo en ti algo que reconozco, una mujer que ha sido golpeada, pero no completamente destruida. Eso merece respeto y merece ayuda». Bajo la tutela de Kimimela, Isadora aprendió a curtir pieles de venado hasta que quedaban suaves como la seda, a tejer cestas con juncos que recolectaba del río cercano, a preparar pemmican, que era una mezcla de carne seca, grasa y bayas que podía durar meses sin echarse a perder. Aprendió a identificar plantas comestibles y medicinales, expandiendo el conocimiento que su abuela le había dado años atrás. Pero las lecciones más importantes no eran sobre habilidades prácticas, sino sobre sanación espiritual. Kimimela notó cómo Isadora se encogía cada vez que alguien levantaba un brazo demasiado rápido, cómo evitaba mirar directamente a los hombres, cómo se disculpaba excesivamente por errores menores que no requerían disculpa. «Tu anterior dueño te enseñó a tener miedo», dijo Kimimela una tarde mientras trabajaban juntas preparando pieles. «Ahora necesitas desaprender esas lecciones. Aquí, un error no resulta en castigo. Aquí, mostrar tu espalda a alguien no te hace vulnerable porque nadie te atacará. Aquí, puedes ocupar espacio sin pedir permiso». Las palabras eran simples pero profundas. Durante semanas, Isadora trabajó conscientemente en cambiar los patrones de comportamiento que don Rodrigo había grabado en ella. Practicaba pararse derecha en lugar de encorvarse. Practicaba mirar a las personas a los ojos cuando hablaba con ellas. Practicaba decir no sin seguirlo inmediatamente con una disculpa. El progreso era lento y no lineal. Algunos días se sentía fuerte y capaz. Otros días, una palabra mal interpretada o un movimiento repentino la enviaban de regreso a ese lugar de terror donde había vivido durante 3 años. Pero Takoda estaba siempre cerca, no tanto como para sofocarla, pero lo suficientemente cerca como para ofrecer apoyo cuando lo necesitaba. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. No eran amantes, no todavía, aunque había una atracción clara entre ellos que crecía más fuerte con cada día que pasaba. No eran solo amigos, porque la conexión entre ellos era demasiado profunda, demasiado fundamental para ser capturada por esa palabra simple. Eran 2 almas heridas que habían encontrado en el otro un espejo y un refugio. Eran maestro y estudiante, protector y protegido, sanador y herido, todo al mismo tiempo, y ninguno de esos roles por completo.
existían en un espacio liminal entre lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser, ayudándose mutuamente a cruzar ese puente peligroso hacia nuevas identidades. Una noche, varios meses después de la llegada de Isadora al campamento, Alesane convocó un consejo de las mujeres mayores de la tribu. Isadora fue invitada, lo cual era un honor que indicaba que la anciana matriarca la consideraba digna de inclusión en discusiones importantes. Las mujeres se sentaron en círculo dentro del tipi ceremonial, el humo del fuego central, creando patrones hipnóticos mientras ascendía hacia el agujero en el techo. Alesane habló en apache, sus palabras traducidas por Quimimela para que Isadora pudiera entender completamente. Hemos observado a la mujer mexicana durante estos meses, comenzó Alesane. Hemos visto cómo aprende nuestras costumbres, cómo respeta nuestras tradiciones, cómo trabaja duro sin quejarse. Pero más importante, hemos visto cómo mi nieto Takoda la mira, y cómo ella lo mira a él. Hay algo creciendo entre ellos que merece ser honrado. Isadora sintió que su rostro se encendía de vergüenza, no porque se sintiera avergonzada de sus sentimientos hacia Takoda, sino porque no había sabido que eran tan obvios para otros. Miró alrededor del círculo y vio sonrisas sabias en los rostros de las mujeres mayores, expresiones que sugerían que habían visto este tipo de amor desarrollarse muchas veces antes. En nuestra tradición, continuó Alesane, una mujer que desea unirse a nuestra tribu permanentemente debe pasar por una ceremonia de adopción. Debe demostrar que comprende nuestras formas y que su corazón está verdaderamente con nosotros. Isadora Mendoza, ¿deseas convertirte en apache no solo de nombre sino de espíritu? La pregunta resonó en el silencio del tipi. Isadora sintió el peso de todas las miradas sobre ella, esperando su respuesta. Pensó en el viaje que había hecho desde aquella noche desesperada cuando huyó de la hacienda de don Rodrigo. Pensó en la mujer rota que había sido y en la mujer más fuerte en la que se estaba convirtiendo. Pensó en Takoda y en cómo su gentileza inquebrantable había reconstruido su fe en la humanidad, pieza por pieza. Sí, respondió con voz firme que no tembló. Quiero pertenecer aquí. Quiero ser parte de este pueblo que me ha mostrado más bondad en meses de lo que mi propia gente me mostró en toda mi vida. Entonces, declaró Alesane con satisfacción evidente, en 3 noches, cuando la luna esté llena, realizaremos la ceremonia. Serás renacida como apache, y tu vida anterior quedará atrás como una piel que ya no necesitas usar. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparación. Quimimela y otras mujeres enseñaron a Isadora las oraciones que necesitaría recitar, los rituales que necesitaría realizar, el significado simbólico de cada elemento de la ceremonia. Le crearon un vestido nuevo de piel de venado suave decorado con cuentas y bordados que habían tardado semanas en completar en secreto, anticipando este momento. Takoda mantuvo una distancia respetuosa durante estos días, permitiendo que las mujeres prepararan a Isadora para su transformación. Pero sus ojos la seguían siempre que estaba cerca, llenos de una emoción que ya no intentaba ocultar. La noche de la luna llena llegó con un cielo despejado que permitía que la luz plateada bañara el valle en un resplandor etéreo. Toda la tribu se reunió en un claro ceremonial marcado por piedras antiguas dispuestas en un círculo perfecto. Fogatas ardían en 4 direcciones, representando los 4 vientos y los 4 elementos. Isadora fue llevada al centro del círculo, vestida con su nuevo atuendo apache. Alesane comenzó a cantar en una voz sorprendentemente fuerte para su edad, una canción en el idioma antiguo que hablaba de renacimiento, de transformación, de dejar atrás el pasado para abrazar un futuro nuevo. Las mujeres de la tribu se unieron al canto, sus voces creando una armonía compleja que parecía hacer vibrar el aire mismo. Pintaron símbolos sagrados en el rostro y los brazos de Isadora con tintes hechos de plantas y minerales, cada símbolo representando una cualidad que deseaban para ella: fuerza,
sabiduría, curación, amor. Luego vino la parte de la ceremonia que Isadora había estado tanto esperando como temiendo. Alesane le pidió que se quitara el vestido nuevo y se diera la vuelta, exponiendo su espalda marcada a toda la tribu reunida bajo la luz de la luna. El silencio que cayó sobre la asamblea era denso con emoción contenida. Nadie había visto antes las cicatrices de Isadora, excepto Takoda, y ahora su secreto se revelaba ante todos. Por un momento terrible, el viejo miedo regresó. La rechazarían al ver la evidencia física de su victimización. La verían como dañada, como menos que completa. Pero entonces Alesane comenzó a hablar, su voz llevando a través del círculo para que todos pudieran escuchar. Estas marcas, declaró, no son marcas de vergüenza. Son mapas de batalla, testimonios de guerras sobrevividas, pruebas de una fuerza que se negó a quebrarse. En nuestra tradición honramos a nuestros guerreros pintando sus cicatrices de batalla con colores sagrados. Esta noche honraremos las cicatrices de esta mujer de la misma manera. Las mujeres mayores se acercaron, cada una llevando pequeños cuencos de pintura ceremonial. Con reverencia y cuidado, comenzaron a trazar cada cicatriz en la espalda de Isadora con colores brillantes, rojo por el valor, azul por la curación, amarillo por la sabiduría ganada a través del sufrimiento, verde por el crecimiento nuevo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isadora mientras sentía las manos gentiles, transformando sus marcas de trauma en obras de arte sagrado. Cada toque era una bendición, cada trazo de pintura una afirmación de que había sobrevivido, de que era fuerte, de que era digna de amor y respeto. Cuando terminaron, Alesane le entregó un pequeño espejo de metal pulido, el único que la tribu poseía. Isadora se miró sobre su hombro y contuvo el aliento. Su espalda, que durante tanto tiempo había sido fuente de vergüenza, ahora parecía el lienzo de un artista. Las cicatrices no habían desaparecido, pero ahora eran parte de un diseño más grande que las celebraba en lugar de esconderlas. Ya no eres Isadora Mendoza, la esclava mexicana que fue marcada por la crueldad, proclamó Alesane. Ahora eres Kusuma, palabra apache que significa flor que crece en tierra difícil. Has sido renacida en nuestra tribu y tu pasado ya no tiene poder sobre tu futuro. La tribu estalló en celebración, con cantos y tambores llenando la noche. Pero Isadora, ahora Kusuma, solo tenía ojos para Takoda, quien se había acercado al círculo con una expresión de asombro reverente. Eres hermosa, dijo simplemente. Y en esas dos palabras estaba todo: aceptación, admiración, amor. Por primera vez en su vida, Kusuma lo creyó. No porque sus cicatrices hubieran desaparecido, o porque ya no importaran, sino porque finalmente entendía que la belleza no residía en la ausencia de marcas, sino en la historia de supervivencia que esas marcas contaban. Los meses que siguieron a la ceremonia de adopción fueron los más felices que Kusuma había conocido jamás. Se integró completamente en la vida de la tribu, contribuyendo con sus habilidades en curación y cocina, aprendiendo cada día más sobre las tradiciones apache, convirtiéndose no solo en miembro aceptado, sino en miembro valorado de la comunidad. Su relación con Takoda floreció naturalmente, sin prisa, pero con una certeza constante. Pasaban sus tardes juntos, caminando por el valle, compartiendo historias, construyendo lentamente la confianza que se requería para algo más profundo que amistad. Takoda nunca presionaba, nunca exigía, siempre esperando que ella marcara el ritmo de su intimidad creciente. Fue Kusuma quien finalmente dio el paso que transformó su relación. Una noche, 6 meses después de su ceremonia de adopción, lo buscó en su tipi. Mi corazón ya no me pertenece, le dijo con una simplicidad directa que había aprendido de las mujeres apache. Te pertenece a ti, si lo quieres. Lo quiero, respondió Takoda, tomando sus manos entre las suyas. Lo he querido,
Desde el momento en que me miraste en aquel barranco y dijiste no me toques, vi en esos ojos no solo miedo, sino también una determinación feroz de sobrevivir. Me enamoré de esa fuerza antes de conocer todo lo que había soportado para desarrollarla. Se casaron en una ceremonia apache bajo las estrellas, con Alesane oficiando y toda la tribu celebrando. Kusuma usó su vestido ceremonial con las cicatrices pintadas visibles, proclamando sin palabras que no tenía vergüenza de su pasado porque era parte integral de quien se había convertido. La noche de bodas fue tanto una celebración como una curación. Takoda fue infinitamente paciente, permitiendo que Kusuma estableciera cada límite, respetando cada momento cuando necesitaba detenerse o simplemente ser sostenida sin expectativas. Juntos descubrieron que la intimidad física podía ser gentil, que el toque podía ser sanador en lugar de dañino, que el amor podía existir sin dolor. Los años que siguieron trajeron tanto desafíos como alegrías. La paz entre los apache y los mexicanos era frágil, rota ocasionalmente por incidentes que amenazaban con estallar en violencia total. Pero Kusuma se convirtió en una voz importante para la paz, utilizando su posición única como puente entre dos mundos para mediar conflictos y construir entendimiento. Tuvo 3 hijos con Takoda, cada uno criado con amor en ambas tradiciones, hablando tanto apache como español, conociendo las historias de ambos pueblos. Les enseñó que la fuerza no residía en la violencia, sino en la capacidad de elegir la compasión incluso cuando había sido negada, que las cicatrices eran mapas de supervivencia, que el amor verdadero esperaba pacientemente hasta que era recibido en libertad completa. Alesane vivió lo suficiente para ver a los bisnietos de Kusuma, niños mestizos que representaban la posibilidad de un futuro, donde las divisiones que habían definido el pasado pudieran finalmente sanar. En su lecho de muerte, la anciana tomó la mano de Kusuma y susurró: «Sabía desde el momento en que te vi que eras especial. Has cumplido la profecía de tu nombre, floreciendo hermosamente en tierra que habría matado a otros». Kusuma vivió hasta edad avanzada, convirtiéndose ella misma en matriarca, guiando a su tribu a través de tiempos de guerra y paz, con la sabiduría ganada a través del sufrimiento y la curación. Nunca olvidó a la niña asustada que había huido en la noche, ni a la mujer rota que había rogado: «No me toques a su Salvador». Esas versiones de sí misma eran parte de su historia, escalones en el viaje que la había llevado a convertirse en quien era. En sus últimos días, rodeada por sus hijos, nietos y bisnietos, Kusuma reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. De esclava marcada a matriarca respetada, de mujer que no podía soportar ser tocada a abuela, que sostenía a generaciones en sus brazos, había viajado más lejos de lo que jamás habría imaginado posible. Takoda, ahora también anciano pero aún con ojos que brillaban cuando la miraba, se sentó junto a su lecho sosteniendo su mano. «¿Alguna vez te arrepentiste?», le preguntó suavemente, «de haberme seguido ese día, de haber dejado atrás todo lo que conocías». Kusuma sonrió, sus ojos todavía claros a pesar de su edad avanzada. «Ni por un solo momento», respondió. «Me salvaste de más que solo la muerte en el desierto. Me salvaste de una vida sin amor, sin propósito, sin esperanza. Me mostraste que las cicatrices no son el final de la historia, sino marcadores en el camino hacia convertirse en quien realmente estamos destinados a ser». Murió pacíficamente esa noche, rodeada de amor, su mano aún sostenida por el hombre que había transformado su comprensión de lo que era posible. Fue enterrada según las tradiciones apache, con su vestido ceremonial y las cicatrices pintadas una última vez en colores brillantes, un recordatorio final de que había convertido su trauma en triunfo, su dolor en poder, sus marcas de esclavitud en insignias de libertad. La historia de Kusuma se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como testimonio del poder de la compasión,
la posibilidad de curación y la verdad de que el amor verdadero no requiere perfección, sino solo la valentía de permitirse ser visto completamente. Las cicatrices en su espalda, una vez símbolos de su mayor vergüenza, se convirtieron en la parte más venerada de su historia, prueba de que sobrevivir es en sí mismo un acto de resistencia y que florecer después de sobrevivir es el mayor triunfo de todos. Sus descendientes aún llevan su historia en sus corazones, recordando que todos llevamos cicatrices visibles o invisibles y que esas marcas no nos definen por lo que nos fue hecho, sino por cómo elegimos sanar y crecer a pesar de todo. Y en las noches cuando la luna está llena, dicen que si escuchas con atención, aún puedes escuchar el canto de las mujeres, Apache pintando cicatrices con colores sagrados, transformando el dolor en poder, el trauma en triunfo, las marcas de víctimas en insignias de guerreros.